Hola chicos, ¿qué tal? Ahora vamos a ver el tema de esclerosis sistémica. Voy a compartir pantalla. Es un tema relativamente sencillo y corto. No es tan preguntado como otras enfermedades en reumatología, pero hay puntos a recordar que son bastante útiles. A ver, un momento para compartir la pantalla porque está cargando. A ver, compartir. Y ahora sí. A ver, quiero comprobar que se está escuchando. Hola. Sí, creo que todo bien. Entonces empiezo. Ok. Primero siempre vamos a definir a la esclerodermia sistémica. Aquí tienen la tabla de contenido. Esto es lo que vamos a desarrollar en esta clase. Vamos a definirla, ver algunas generalidades. En eso también vamos a incluir a la fisiopatología, pero lo vamos a ver a lo largo del desarrollo del tema porque es bastante importante. La clínica, que es en lo que nos vamos a concentrar aún más, porque es necesario para el diagnóstico, algunos diferenciales a tener en cuenta, simplemente les voy a mencionar, manejo, tratamiento y terminamos con unas preguntas que ya han hecho del mismo tema, así que puede ser bastante útil para su propio examen. Entonces, ¿cómo definimos esclerodermia sistémica? Como lo dice su nombre, esclerodermia está relacionada a la esclerosis. Pero ¿cómo la vamos a definir? Es una enfermedad autoinmune sistémica que dentro de las enfermedades autoinmunes es muy poco frecuente, por lo tanto va a ser rara, caracterizada por sus tres componentes fisiopatológicos, que son los que te he resaltado aquí, te los pongo y te los voy a seguir poniendo varias veces en esta presentación porque suele ser un dato preguntado y es de lo que se desglosan varios otros datos, la clínica y la forma en la que vamos a manejar la presentación clínica. Entonces, ¿cuáles son esos componentes? Se caracteriza por microangiopatía. Microangiopatía quiere decir que se están afectando los vasos bastante pequeños. Por lo tanto, si es que te ponen en alguna alternativa, en alguna pregunta, un enunciado que hay vasculopatía, también es válido. Solo que microangiopatía es un término más específico. De todas formas, estás diciendo que hay afectación vascular, inflamación y por último fibrosis. Estos son los tres componentes: microangiopatía, inflamación, fibrosis. ¿De dónde? De la piel y de otros órganos en algunos casos. ¿Esto por qué se da? Porque hay una síntesis inflamatoria más allá de lo normal de matriz extracelular y hay una proliferación de fibroblastos. Después vamos a ver cómo específicamente es qué pasa eso. Pero en realidad eso es lo que nos define esclerodermia: proliferación de fibroblastos y acumulación, síntesis inflamatoria de matriz extracelular. Ok, ¿y cómo yo lo veo eso en un paciente? Estas son imágenes que vamos a ir revisando una por una luego también, pero desde ahora quiero que te quedes con esta primera impresión. Más o menos estas cosas son lo que podemos ver en un paciente con esclerodermia sistémica, perdón, y corresponden a esclerosis. A nivel distal, sobre todo, vamos a ver esclerodactilia, que incluso puede terminar en lo que vemos aquí, que es una resorción de las falanges distales, porque como hay microangiopatía, hay compromiso vascular, no hay buena irrigación, por eso también pueden generarse este tipo de lesiones, pueden dejar cicatrices que se caracterizan por tener mayor queratina, puede haber necrosis, puede haber afectación periungual, unguial,
pero no se limita únicamente a las manos, que también por la esclerosis pueden verse de esta forma, sino que en algunos casos lo vamos a poder encontrar en otras zonas del cuerpo. Vamos a verlo también a nivel facial, en la cara, y en la piel podemos evidenciar cambios de pigmentación, de lo que te voy a hablar luego. Ahora, veamos algunas particularidades de la enfermedad. Dentro de esto destacamos epidemiología. Te he puesto únicamente los datos más relevantes. Es más común en mujeres que en varones, por eso el dibujito. En realidad la proporción es de 5 a 1. Es más común también en afroamericanos y más severo en afroamericanos, pero es más agresivo en varones, no en mujeres. En mujeres es más frecuente, pero en varones es más agresivo. Y en afroamericanos es más frecuente y más agresivo. La incidencia máxima es de 40 a 60 años. Mientras más edad tiene un paciente con esclerodermia sistémica, más probabilidad tiene de hacer una enfermedad multisistémica, tiene más riesgo, tiene más hipertensión pulmonar. En cuanto a la etiología, en realidad hay muchos factores involucrados y no está tan estudiada. Hay otras enfermedades reumatológicas en donde tenemos un gen mucho más asociado, que se ha estudiado mucho más. Eso no pasa tanto en esclerodermia sistémica, sin embargo, hay varios genes implicados. Estos son los más importantes, los que he puesto separaditos. HLA, cambios en HLA en general de RB1 es el más común, pero de ahí vas a tener varios otros genes asociados. En cuanto a la parte idiopática, es decir, los factores múltiples que pueden estar asociados al desarrollo de esta enfermedad, se destacan infecciones y exposiciones. Infecciones, ¿cuáles? Virales, como Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus, B19. Exposición tanto por consumo a drogas como bleomicina, pentazocina, cocaína, taxol, a químicos, que puede ser incluso ocupacional, sílice, mercurio, solventes orgánicos, y el consumo de suplementos en la dieta, que eso no es tan común. No es tan comúnmente asociado a otras enfermedades, pero en este caso sí, L-triptófano, macindol, fluramina y dietilpropión. Son algunos de los suplementos asociados. En general, es importante recordar que es multifactorial. Van a estar involucrados componentes tanto genéticos como idiopáticos. Y respecto a fisiopatología, de nuevo, volvemos a los puntos que te acabo de mencionar al inicio. Vasculopatía, que es específicamente microangiopatía, autoinmunidad y fibrosis. ¿Por qué me importan tanto? Porque en función a esto vamos a ver afectación de diferente tipo. ¿Por qué se da la vasculopatía? En un proceso inflamatorio, pues hay lesión endotelial. ¿Cómo? Porque las células endoteliales que están aquí, las podemos ver en este dibujito, las células endoteliales se van a activar. Van a liberar endotelina 1, que es un vasoconstrictor. Y al vasoconstreñir y al mismo tiempo de activarse las células endoteliales, va a haber liberación de interleucinas inflamatorias y estas lo que van a generar es más inflamación. Pero a su vez, esta inflamación nos lleva al siguiente componente, íntimamente relacionado a autoinmunidad. Claro, hay inflamación, pero esta inflamación se ve mucho más exacerbada porque nosotros vamos a generar autoanticuerpos, anticuerpos propios de la enfermedad. Vamos a luego mencionar cuáles específicamente están relacionados a cada presentación, porque hay una clasificación. Pero antes de pasar a eso, recuerda de aquí el mecanismo. ¿Qué es lo que está pasando? Hay inflamación, liberación de interleucinas proinflamatorias, entonces va a haber una respuesta celular. Y la respuesta celular va a estar dada principalmente por linfocitos B y por linfocitos T, es la respuesta celular, y la respuesta humoral va a estar dada por los linfocitos B.
Los linfocitos B van a generar los anticuerpos, que ya te mencioné y vamos a revisar luego, y los linfocitos T, en cambio, se van a diferenciar en linfocitos TH2 para liberar más sustancias proinflamatorias como TGF-beta, interleucina 3, interleucina 6, y estas van a terminar activando al fibroblasto, lo que nos lleva al siguiente componente de nuestra fisiopatología, que es la fibrosis. La fibrosis, ¿por quién está dada? Por el famoso fibroblasto. El fibroblasto lo activó el TH2. El TH2 en realidad liberó todas las sustancias proinflamatorias que activan a mi fibroblasto. Mi fibroblasto dice, hey, estoy en alerta, alarma, tengo que hacer algo frente a esta inflamación, algo está pasando. Entonces, lo que hace es involucionar. El fibroblasto tiene la capacidad de regresar a su pasado y volverse miofibroblasto. Y el miofibroblasto, como lo dice su nombre, mio, de músculo, puede generar fibras musculares, puede generar fibras de colágeno también, y por tanto va a haber una acumulación de matriz extracelular. Esto se da por feedback positivo, retroalimentación positiva. Entonces, para sintetizar todo, fisiopatología la eh, divido en tres componentes. Vasculopatía, porque hay lesión endotelial, autoinmunidad, porque hay autoanticuerpos que se están produciendo por el linfocito B, y mi linfocito T va a diferenciarse a TH2 para que haya fibrosis, induce la activación de los fibroblastos que generan fibrosis. Ese es mi tercer componente, fibrosis. Ahora, veamos cómo es que voy a clasificar la esclerosis. Ojo, que en este primer cuadrito que te he puesto aquí dice esclerosis, no dice esclerosis sistémica, ¿verdad? Entonces, la esclerosis en general quiere decir que hay acúmulo de matriz extracelular, ¿ok? Este acúmulo de matriz extracelular puede ser local, puede ser solo en la piel. Es ahí cuando voy a denominar esclerosis localizada, pero puede ser también sistémica. Esto está en verdecito porque nuestra clase, el título de nuestra clase es esclerosis sistémica, es en lo que nos vamos a concentrar, solo que tienes que diferenciar una de otra. Entonces, localizada solo en la piel puede tener diferentes presentaciones, claro, está solo en nuestra piel, pero la forma en la que está dispuesta puede ser morfea, si es que está solo en una región, por ejemplo, el dorso de mi mano, eh, si es que se encuentra de forma lineal, como una línea, a veces puede ser producto de una cicatriz, de una zona en la que estuvo expuesta a algo previamente, a una lesión primaria, o puede presentarse en sable o CAP de Sabre, que se da más en niños y puede haber incluso, estar asociada a retracción ósea, impedir el crecimiento o retraer una parte que ha sido afectada. Pero en general, localizada significa que solo está afectando a la piel eh, y suele estar acompañado de una lesión primaria, local, externa. En cambio, cuando hablamos de esclerosis sistémica, de lo que es la clase, es una enfermedad inmune, normalmente mediada por un componente autoinmune, que va a afectar, como es sistémica, sistema, se está afectando ya no solo la piel, sino a la piel y diferentes órganos. ¿Ok? Entonces, esta sistémica, esclerosis sistémica, la voy a poder clasificar en dos, a su vez. Y este es un dato bastante importante. Quiero que te quedes con esto. Lo vamos a repetir más de una vez, pero igual. Vamos a dividirla en limitada y difusa. Limitada significa que no va a sobrepasar los codos ni las rodillas, o sea, está afectando más la parte distal, ¿ok? Esta distal, mejor dicho, limitada, va a asociarse a un anticuerpo en particular, el anticentrómero. Anticentrómero está relacionada a la variante limitada. En cambio, la variante difusa, que quiere decir que compromete cualquier superficie corporal, ahí ya no va a respetar ninguna parte del cuerpo, es en donde puede haber afectación de tronco, va a estar asociada a dos
anticuerpos. ¿Cuáles son estos? Antitopoisomerasa, que también es denominado SCL70, y ARNA polimerasa, ARN polimerasa 3. Estos dos van a estar asociados a la variante difusa. Anticentrómero solo para limitada y antitopoisomerasa 1 y ARN polimerasa 3 para difusa. Además, puedo hacer la excepción de que dentro de la sistémica puede haber una esclerosis sistémica sin esclerodermia, que quiere decir que solo hay endurecimiento y pérdida de elasticidad de los tejidos. No hay esclerodermia en sí. Aquí te dejo un cuadrito de algunas características propias de ambas variantes. Vamos a ver. Lo más importante a resaltar puede ser de aquí el curso de la enfermedad. Cuando hablamos de limitada, también llamada acral porque es lo más distal del cuerpo, lo que suele afectarse, es la variante más común, la verdad, dentro de las esclerosis sistémicas. Esta se caracteriza porque tiene un curso lento, no va a ser tan brusca la instalación. En cambio, en el caso de la variante difusa, también llamada visceral, porque está afectando más las vísceras, que es la presentación más grave, va a ser más rápido. La enfermedad, la aparición de los síntomas van a ser más rápidos. En cuanto a la distribución, como lo dice su propio nombre, limitada, está limitada. A unas regiones del cuerpo se queda en algunas partes, sobre todo cara, cuello y extremidades distales, pero que respeta el tronco, respeta, no invade el tronco. En cambio, la esclerosis sistémica difusa sí abarca cualquier parte, tronco, cara, extremidades, todo. En cuanto a las manifestaciones fuera de la piel extracutáneas, la limitada suele estar más asociada a hipertensión pulmonar, afectación gastrointestinal, que en general va a ser algo bastante frecuente de ver en esclerosis, porque como hay esclerosis a nivel de la pared digestiva, pues hay impedimento de la motilidad normal, y si no hay motilidad, no se puede pasar el bolo, no hay buena digestión, eh, y generan hinchazón, estreñimiento, puede haber después ERGE y muchas otras patologías asociadas. Pero las manifestaciones gastrointestinales están más asociadas a la variante limitada, al igual que hipertensión pulmonar. En cambio, la esclerosis sistémica difusa está más asociada a crisis renal, a afectación cardíaca y a EPIC, que vamos a ver que tiene un patrón característico en esta enfermedad. Aquí algo que te podría dar como datito agregado es que en la esclerosis sistémica pueden presentarse crisis esclerótica, de esclerosis, en donde las presentaciones más graves comúnmente que se evidencian son renales. Por eso es que se destaca la crisis renal esclerodérmica. Ok, entonces antes de pasar a la clínica netamente, ya desde ahora te voy dando un adelanto. Cuando hablamos de esclerosis sistémica, ya sea limitada o difusa, si bien está más asociada a la limitada, también la podemos ver en la difusa, vamos a ver al famoso síndrome de CREST o CREST, que son unas siglas en inglés para determinar las manifestaciones clínicas más típicas. Estas en conjunto me pueden indicar característicamente, estoy frente a esclerosis sistémica. ¿Cuáles son? Hay C de calcinosis cutis. Vamos a encontrar fenómeno de Raynaud, R de Raynaud, E de esófago, hipomotilidad, atrofia de esófago, S de esclerodactilia, y T de telangiectasia, que característicamente no solo está en la piel en este caso, sino que también lo vamos a encontrar en mucosas. Y es un datito útil clínicamente para evaluar al paciente. Vamos a desglosar cada uno de estos puntos en las siguientes diapos, ya más a detalle para entender cómo es que está pasando cada uno. Y por ahí
algunas particularidades de, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, que es importante recordar, pero antes de eso, veamos en general qué afectación puede tener un paciente con esclerosis sistémica, esclerodermia sistémica. Volvemos a los tres componentes que te había mencionado en la fisiopatología, que son microangiopatía, es la afectación vascular, autoinmunidad y por tanto inflamación, y por último fibrosis. ¿Por qué? Porque cada uno de estos componentes va a generar un tipo de manifestación. La microangiopatía va a generar problemas eh, de falta de irrigación. Por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, las telangiectasias, la hipertensión pulmonar, isquemia en general o específicamente en las lesiones distales en las manos, en donde se puede evidenciar incluso necrosis en las uñas pitting scars, anormalidades unguiales, periunguiales, pueden haber hemorragias a ese nivel y esta falta de irrigación puede terminar en una resorción falángica distal. En cambio, la respuesta autoinmune que está generando la inflamación va a evidenciarse principalmente a nivel pulmonar y a nivel musculoesquelético. A nivel pulmonar, ¿qué vamos a ver? EPIT. Pero lo característico de esta enfermedad es que van a dar un patrón de neumonía intersticial difuso. Y va a haber un derrame pleural en algunos casos. Aunque derrame pleural pues, puede manifestarse en varias patologías autoinmunes. ¿Qué más vamos a encontrar a nivel musculoesquelético? Como hay inflamación, va a haber dolor. Va a haber artralgias, mialgias, puede haber roce tendíneo y terminar en resorción de los dedos, pero esto igual va asociado a los demás componentes, a fibrosis y a microangiopatía. En cuanto a la fibrosis, ¿qué otras cositas podemos ver a nivel cutáneo? Claramente van a ser las manifestaciones visualmente típicas de la enfermedad, la esclerodermia, esclerodactilia propia de los dedos. Va a haber una fascia característica, ahora vamos a ver unas imágenes. Ya hemos visto en la primera diapositiva una parte en donde salió una boca, pero vamos a ver cómo es que se está afectando en específico. Pueden haber manchas en sal y pimienta, calcinosis, puffy fingers, esto sobre todo porque parte de la esclerodactilia al inicio es que haya un edema de los dedos, eh, dando este aspecto. Y a nivel gastrointestinal, como te había mencionado, pues hay afectación de todo el tracto gastrointestinal propio de la fibrosis, incluso de la inflamación, pero empezando desde la cavidad oral, como hay esclerosis también en la parte exterior, pues la apertura oral va a estar disminuida, puede darse ERGE porque hay afectación de la motilidad del esófago. También puede haber disfunción del esfínter esofágico inferior. Esos dos componentes son característicos de ERGE. Puede haber diarrea, estreñimiento, alteración del peristaltismo, que es por la afectación de la misma pared gastrointestinal, ectasia vascular antral, como lo vemos como estómago de sandía, y eso, hay una prueba que vamos a ver para eso. En realidad, la endoscopía es lo que nos ayuda a determinar si es que hay presencia o no de estómago en sandía. Puede haber pseudoobstrucción intestinal u obstrucción intestinal, eh, incontinencia fecal, cirrosis biliar primaria. A nivel pulmonar, que vamos a evidenciar, de nuevo, EPIT está contribuido por la fibrosis y puede haber en algunos casos derrame pleural asociado no a EPIT. A nivel cardíaco podemos encontrar pericarditis, miocarditis, disfunción sistólica y diastólica, arritmias, enfermedad coronaria y en cuanto al componente renal puede haber crisis renal esclerótica de la enfermedad. Esta es la fase característica
que podemos evidenciar en un paciente con la patología. Sobre todo destacamos que hay una pérdida de expresión facial porque como hay fibrosis se van perdiendo las líneas de expresión, las arrugas más profundas de la cara. Entonces podemos encontrar lo que viene a ser cara de máscara, sin expresión. En este pacientito no se nota tanto, pero hay cierta asimetría a veces incluso. Eso es algo también que se puede mencionar, porque no siempre la afectación, al menos desde un principio, es totalmente simétrica. Pero sobre todo, quédate con este dato, cara de máscara. ¿Por qué? Porque las líneas de expresión ya no van a estar marcadas pues con tanta naturalidad, no hay mucho movimiento y por esta pérdida de movimiento también es que vamos a ver microstomía. Microstomía significa que la boca está desproporcionalmente pequeña con respecto a la cara y esto es porque no la puede abrir más el paciente. Todo está em, contraído, como jalado, porque se han perdido las líneas de expresión, pero alrededor de la boca vamos a encontrar unas pequeñas arrugas periorales y hay esclerosis. Entonces la esclerosis impide el movimiento normal, la apertura normal. Y esto puede también influir a la deglución. Pero ya sabemos que todo el tracto gastrointestinal se puede ver afectado también. Aquí tenemos algunas imágenes de esclerodactilia. La esclerodactilia es la esclerosis en los dedos. Esta puede ser de diferente intensidad en cuanto a presentación. Puede simplemente limitarse a hacer esclerodactilia, como puede tener lesiones ya más severas a nivel unguial, periunguial, puede haber necrosis y dejan cicatrices. Vamos a ver otra imagen de las cicatrices, son característicamente hiperqueratósicas. Puede ser tanta la esclerodactilia que deje la mano sin movimiento, no solo reduzca el rango de movimiento, sino que limite por completo el rango de movimiento y deje una mano en garra. En este caso, no llegamos a ver una mano en garra, pero sí vemos una mano que claramente tiene una limitación de movimiento. El paciente no va a poder extender ni flexionar con facilidad. Y en esta imagen ya vemos resorción de la falange distal, o bueno, de parte de la falange distal, del lecho unguial también. ¿Qué más vamos a ver? Cuando ya hay una afectación difusa, en la variante difusa, pues vemos afectación del torso. Estas son las lesiones, las cicatrices que les había mencionado, cicatrices hiperqueratósicas, fijadas en la parte más distal de los dedos. Y por último, podemos ver en la piel em, la presentación de sal y pimienta, que esto se da porque se mantiene la pigmentación perifolicular, es decir, justo alrededor de los folículos pilosos, pero la base, la zona en la que está presentándose esta alteración, está hipopigmentada. Entonces es como una mancha hipocrómica en donde se ven un montón de puntitos, pero de hecho los puntitos no es que estén más colorados, sino que son los únicos que han mantenido el color normal, natural de la piel originalmente y el fondo es el que se volvió más clarito, hipocrómico. Ahora te vuelvo a poner crest porque es necesario desglosar algunos puntitos. Ya sabes, C es de calcinosis cutis, es decir, acumulación de calcio, son depósitos pequeños de calcio. ¿En dónde? Esto es importante, en los puntos de presión. Sobre todo en las extremidades, como por ejemplo codos, rodillas y dedos, las yemas de los dedos, como podemos ver aquí, yema de dedo, creo que esto es un codo, y así. Las zonas de presión son las que están afectadas por la calcinosis cutis. De ahí el fenómeno de Raynaud. Aquí vemos una manito que está afectada por el fenómeno de Raynaud, se ve azulada. Y esto es una de las presentaciones más típicas, pero recuerda que, o la forma más típica en la que vas a ver el fenómeno de Raynaud y darte cuenta de la frialdad,
pero recuerda que el fenómeno de Raynaud tiene tres fases. Aquí te he dejado un cuadro en donde está más organizadito, pero yo te voy a mencionar lo más común. Recuerda este orden, va de blanco, azul, rojo, blanco, azul, rojo, ¿ok? Son tres fases. La primera, blanca, es la fase isquémica o pálida. ¿Por qué es blanca? ¿Por qué es isquémica? Porque hay vasoespasmo. ¿De quiénes? De las arteriolas. Es un vasoespasmo intenso que va a impedir la irrigación, por eso es que se queda blanco, pálido. Después, como esa falta de irrigación se mantiene, ya el tejido se pone cianótico. Entonces entramos a la segunda, azul, cianótica. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo? Porque hay estasis venosa y la coloración que está dando la hemoglobina desoxigenada. Por último, tenemos la tercera fase, que es la roja, hiperémica o eritematosa. Es un rojo intenso. ¿Y por qué está pasando? Es como la respuesta al tiempo en el que estuvo sin irrigación y luego le das irrigación porque el mecanismo es vasodilatación reactiva. Frente a este tiempo de falta de irrigación, voy a querer como sea, mi cuerpo va a querer como sea llevarle sangre a mis dedos. Entonces, eso es lo que va a hacer. Las arteriolas se van a dilatar bastante y van a generar esta rubicundez que se ponga eritematoso. Ok, siguiente punto, E de esófago. En este caso hay hipomotilidad del esófago porque es propio de la esclerosis. Hay atrofia y fibrosis del músculo liso que está en la pared. Como hay atrofia y fibrosis, pues ya no hay movimiento normal, ¿verdad? Hay dismotilidad y hay menos contracción del esfínter esofágico inferior. Esto que me genera disfagia, reflujo gastroesofágico que puede terminar en ERGE, pirosis. Esta pirosis constante o recurrente puede generar cambios en la mucosa, como el esófago de Barrett. También la aspiración misma puede influir y también puede generar una estenosis. S de esclerodactilia, esta es una imagen característica de esclerodactilia y ahí sí podemos ver una mano en garra. Se nota claramente el impedimento que está generando la esclerosis al mover la mano. ¿Cómo definimos la esclerodactilia? Como el engrosamiento fibrótico y estiramiento de la piel de los dedos y las manos. Esclerodactilia de los dedos. Em, entonces, ¿qué es lo que podemos reconocer? Va a haber un edema. Inicialmente, lo que pasa es que hay edema, puffy fingers. Em, Esto termina dando una apariencia cerosa, así como que brillan los dedos, como que parece que fuera una velita derretida. Van a generar un rango de movimiento limitado, incluso a veces contracturas y mano en garra, que son permanentes, ya no pueden realizar ningún movimiento. Y van a ser dolorosas también. Eso es un punto importante a recordar. Además, telangiectasia, T de telangiectasia, con eso terminamos CREST. Estas telangiectasias se caracterizan porque van a estar a nivel cutáneo, ¿sí? Así como en la cara de este paciente, pero también pueden estar en mucosas. Ok, aquí te dejo un resumen gráfico de lo que hemos visto hasta el momento. Me gustó bastante porque tiene todo bien resumido. Epidemiología, el pico de la edad, lo que vamos a encontrar en laboratorio, o sea, los anticuerpos, los patrones, es decir, la clasificación que hemos hecho en función de la presentación clínica, las dos variantes, em, el CREST infaltable, que es lo que hemos repetido ya un par de veces hasta el momento, y pues el paciente tipo, una paciente mujer, algo mayor de edad,
que presenta afectación cutánea característica, por ejemplo, aquí esclerodactilia, fenómeno de Raynaud, calcinosis cutis y todas estas manifestaciones que hemos estado mencionando que se acompañan de dolor, de mialgia, artralgia por la inflamación, pero y la microstomía, la fascia, pero que también puede ir acompañada de las manifestaciones más sistémicas, afectación de corazón, de pulmón con EPID, que también puede acompañarse de hipertensión pulmonar, afectación de riñón, sobre todo en las crisis. em, y ya, básicamente eso. Y gastrointestinal, claro. Ahora veamos cómo es que yo voy a diagnosticar esta enfermedad. Ahora que ya conocemos la presentación clínica, pues nos va a ser más fácil porque como en buena enfermedad reumatológica, la clínica manda. Hay muchas otras cosas que nos pueden ayudar a generar, o mejor dicho, a confirmar mi diagnóstico, pero la clínica me va a decir muchísimo en estos pacientes. Me va a indicar, me va a orientar en qué solicitarle en cuanto al laboratorio y exámenes auxiliares. Entonces, ya con la clínica tenemos un gran paso dado para el diagnóstico. Por eso tiene su crónica. Pero a su vez, en cuanto a la clínica, en específico para esta enfermedad tenemos principalmente estas dos herramientas que nos pueden ayudar a confirmar un diagnóstico o evaluar al paciente en general. Vamos a tener el test de Rothman que nos sirve, aquí lo puedes ver, es este acá, es de Rothman, que nos sirve para evaluar el grosor de la piel. Va a evaluar el grosor de la piel, cada zona evaluada se puntúa de 0 a 3 puntos en función a cuán grueso está y se evalúan 17 áreas corporales. El máximo puntaje va a ser 51. Bueno, en realidad lo puedes sacar porque 17 que se puntúan hasta el 3, ¿no? Eso es lo más importante de destacar respecto a ese test. Además, vamos a tener criterios de clasificación. Ojo, siempre estos criterios son de clasificación, no de diagnóstico. No es que tengas que hacer que un paciente sí o sí cumpla con los criterios para yo determinar, uy, sí tiene la enfermedad y le voy a dar tratamiento o no. Pero sirven más para estudios porque son bastante específicos, pues hacen que haya menos rango de error. Lo más importante que debes recordar de estos criterios de ACR EULAR del 2013 son que el puntaje de 9 hace que clasifique como un paciente con la enfermedad. Además, dentro de los criterios van a haber varios, pero el que se considera el más importante y el que tiene mayor puntaje. Mira, aquí te he dejado el cuadrito con los puntajes de cada uno de los criterios. Si te das cuenta, te he resaltado que en el puntaje P de puntos, el que tiene mayor puntaje, que es 9, y con 9 puntos ya clasifica como un paciente con la enfermedad, es el engrosamiento cutáneo proximal de metacarpo falanges. Entonces, si es que ya te dan este dato, el paciente tiene la enfermedad. O en otra forma de expresarlo, pues en los criterios de clasificación le das 9 puntos. Ese es un datito que pueden preguntarte. De ahí lo demás, bueno, es las propias manifestaciones que hemos estado viendo, a cada una se le asigna un puntaje diferente. El engrosamiento de la piel de los dedos, lesiones de punta de dedos, de las telangiectasias, capilaroscopía, compromiso pulmonar. Recuerda que esto es para fenómeno de Raynaud. Fenómeno de Raynaud. El compromiso pulmonar, fenómeno de Raynaud también, como tal, anticuerpos relacionados, que son los tres que ya te he mencionado, y ya. Básicamente lo que debes recordar es que en 9 puntos clasifica el más importante, engrosamiento cutáneo proximal a nivel de metacarpo falanges. Ahora, veamos cómo yo puedo orientar más mi diagnóstico. Ok, a nivel de laboratorio, lo que voy a ver, ojito, en la mayoría de estos pacientes, el 90% de pacientes va a tener ANA positivo.
Y eso es importante porque, a saber, porque no solamente estos pacientes me dan ANA positivo, ¿verdad? ANA no es patognomónico, sino que también lo puedo encontrar en más enfermedades autoinmunes. Lo más característico es lupus. Yo veo a Ana y pienso, uy, lupus. Pero también pueden ser estos pacientes. Claramente pueden estar concomitantes, o sea, un paciente que presente ambas patologías, pero eso ya depende de la clínica. O sea, voy a tener que de nuevo regresar, concentrarme en mi presentación clínica para decir, "Ujú, en este paciente sí puedo pensar en esclerodermia sistémica, entonces le voy a pedir los anticuerpos que ya son más específicos. Y claramente le tienes que pedir los tres, pero si es que es una sistémica limitada, ¿cuál voy a encontrar? Voy a encontrar al anticentrón. En cambio, si es que es difusa, encontramos topoisomerasa 1 y ARN polimerasa 3. Ojo, cada uno de estos anticuerpos va a estar más asociado a algunas afectaciones sistémicas. El anticentrómero, que es propio de la variante limitada, va a estar más asociado a hipertensión pulmonar, a Sjögren, a isquemia digital y calcinosis. ¿Ok? Mientras que dentro de la variante difusa, ya sabemos, tenemos topoisomerasa 1 y ARN polimerasa 3. Ok, topoisomerasa 1 va a estar más relacionada a compromiso pulmonar, a EPIC, a compromiso cardíaco, todo lo del centro. En cambio, ARN polimerasa 3 va a estar más asociado a la crisis renal, a roce tendíneo, a ectasia vascular gástrica, que es el estómago en sandía. Aquí te he dejado un cuadrito en donde se ve lo mismo, básicamente qué se está afectando más y de qué es típico, de difuso o limitado. Eso te lo he resumido en el cuadrito que acabamos de ver. Y por último, exámenes auxiliares que sí o sí debo recordar cuando tengo un síndrome de Raynaud o al menos sospecho de un síndrome de Raynaud. ¿Qué hago? Veo la capilaroscopía. Es un examen que debo solicitar para determinar si es que realmente hay afectación vascular distal. Si es que estoy pensando en afectación del tracto gastrointestinal, como ya hemos visto y es parte del CREST, uno de los órganos más afectados va a ser el esófago, entonces voy a pedir esofagograma varitado. El caso de que haya afectación del estómago, pues pido una endoscopía digestiva, es una endoscopía digestiva alta, porque es el estómago, y lo que puedo evidenciar en algunos casos va a ser estómago en sandía. Se pone súper eritematoso. A nivel pulmonar, para evaluar la afectación de mi pulmón, voy a pedir tomografía. Pero ojo, si es que, bueno, tomografía y pruebas de función, es decir, espirometría, DSLO, test de la marcha. Sobre todo esas dos primeras, espirometría, DSLO. Pero si es que yo quiero descartar una hipertensión pulmonar, esto es súper importante, tengo, mejor dicho, para confirmar una hipertensión pulmonar, tengo que hacer cateterismo cardíaco. Diagnóstico de hipertensión pulmonar se hace por cateterismo cardíaco derecho, cateterismo cardíaco derecho. Y esto no es solo para esta enfermedad, en general, cuando quiero confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar, tengo que hacerlo. A nivel cardiológico, ¿qué pruebas voy a pedir? Ecocardiografía y lo puedo acompañar de resonancia cardíaca, pero sobre todo ecocardiografía. Y una plaquita no me va a servir tanto para compromiso sistémico en general, pero lo puedo utilizar para evaluar calcinosis. Respecto a los diagnósticos diferenciales, y ya es la última parte de del diagnóstico en sí, pues debo considerar, si estoy pensando en una esclerodermia sistémica, pues descartar una localizada que sea únicamente por la piel. También otras presentaciones similares a nivel cutáneo, por ejemplo, escleromixedema, que se presenta en los pacientes con patología tiroidea.
Enfermedad de injerto contra huésped, es decir, una respuesta frente a injertos, a veces en personas que han tenido lesiones graves o quemados, enfasitis eosinofílica y distrofia simpático-refleja. Ninguna de estas es tan común. Bueno, la primera es más común, pero de ahí no son frecuentes en cuanto a incidencia. Ahora pasamos a ver el manejo tratamiento. Es necesario que recuerdes de nuevo los puntos que vamos mencionando desde el inicio en fisiopatología, porque va a ser sintomático, entonces depende de lo que está causando para poder tratar, ¿ok? Respecto a manifestaciones vasculares, vamos a tener, ya sabes, al síndrome de Raynaud. Y como lo que pasa en el síndrome de Raynaud es que hay vasoconstricción que está impidiendo la irrigación apropiada a nivel distal, ¿qué le voy a dar a mi paciente? Calcio antagonistas, para que pues haya vasodilatación. La primera línea de tratamiento para síndrome de Raynaud son calcio antagonistas. También pueden usar inhibidores de fosfodiesterasa 5 y fluoxetina, pero lo que va a la cabeza es calcio antagonistas. Y ya en casos severos, que esto va de la mano con úlceras, en muchos casos, o sea, los casos severos de síndrome de Raynaud o fenómeno de Raynaud me pueden generar úlceras digitales, pues lo que voy a dar es prostanoides. Prostanoides como quién, como Iloprost. También en síndrome de Raynaud, si es que hay falla a la vía oral, si es que, no sé, tal vez el compromiso gastrointestinal es tan grave que no le puedo dar vía oral, pues también voy a darle prostanoides. Además, en úlceras digitales puedo dar antagonistas de receptores de endotelina como Bosentan, pero lo más típico es prostanoides y Loprost para úlceras digitales. En hipertensión pulmonar, ¿qué es lo que voy a dar? Voy a dar antagonistas del receptor de la endotelina. También puedo dar otros como inhibidores de fosfodiesterasa 5, análogos de prostaciclina, pero lo más importante es antagonista de receptores de endotelina. Y aquí te he puesto de nuevo para que nunca te olvides que la confirmación del diagnóstico de hipertensión pulmonar se hace con cateterismo cardíaco derecho. Tengo que hacerlo. En crisis renal, ¿qué es lo que doy? Doy IECAS y ARA2. Ojo que igual pueden haber afectaciones sistémicas crónicas. Por ejemplo, a nivel renal, ya no solo puede tratarse de una ira, sino que también un paciente con esta enfermedad puede hacer RC. Entonces, ya cuando hablamos de una patología secundaria, por ejemplo, un RC secundario a esta patología, pues voy a tener que dar tratamiento específico, ¿ok? En cuanto a manifestaciones inmunofibróticas, es decir, segundo y tercer componente del mi fisiopato, ya no solo voy a necesitar tratamiento farmacológico, sino también terapia física, porque no impide totalmente la progresión de la enfermedad en algunos casos. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Impedir mi respuesta autoinmune. ¿Qué es lo que voy a usar? Inmunosupresores, inmunomoduladores. Ok. Hay algunos más utilizados para cada tipo de afectación sistémica. Veamos, cuando hay afectación cutánea, ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar metotrexato, micofenolato, ciclofosfamida. Esto ha sido preguntado antes, ojito. Han preguntado por ciclofosfamida, pero podrías eh, dar como respuesta a cualquiera de los otros porque son los fármacos utilizados para la afectación grave cutánea. Metotrexato, micofenolato, ciclofosfamida. Son inmunosupresores. Por el compromiso articular y muscular, puedo dar, en algunos casos, prednisona, voy a dar ciclos de corticoides. A esto le sumamos metotrexato o aciatropina, que también es útil para otras enfermedades reumatológicas con afectación músculo-articular. Y hemos visto en otras patologías, aciatropina, respecto al tracto gastrointestinal, esto es importante, ojo, no va a haber una respuesta a inmunosupresores, entonces voy a tener que darle algo más local. Em, Como hemos visto que estos pacientes pueden generar ERGE, disfagia, muchas complicaciones, no solo de motilidad, sino que
la repercusión de la falta de motilidad va a ser que haya reflujo, va a ser que haya exposición de la mucosa, pues quiero generar algún mecanismo de protección y para eso les voy a dar IBP, inhibidores de la bomba de protones. Estos a la cabeza van a ser de elección. Pero también puedo utilizar procinéticos, sobre todo para tratar aquellos problemas generados por la falta de motilidad, que también se asocian a- al reflujo mismo. Es decir, para tratar todo aquello relacionado a la disfunción postprandial. Y en algunos casos puedo adicionar antibióticos intermitentes porque propios de esta falta de motilidad, de esta disfunción gastrointestinal, pues puede haber sobrecrecimiento bacteriano. Pero eso ya va a ser más específico, o sea, voy a tener que fijarme en el posible agente para determinar qué le podría dar. En cuanto al componente pulmonar, ya sabemos que lo característico va a ser EPIT, entonces los pacientes que frente a esta enfermedad presentan EPIT, les puedo dar ciclofosfamida, micofenolato, que son los inmunosupresores, pero acompañado de antifibróticos, como quién, como nintedanib. También puedo utilizar inmunoglobulinas, tocilizumab, rituximab, que son anticuerpos monoclonales. Después, en cuanto al componente cardíaco, puedo dar inmunoglobulinas, ciclofosfamida, micofenolato. Y como ya te había mencionado antes, si es que hay otra patología que se ha desarrollado de forma secundaria, pues voy a dar un tratamiento específico. Si es que hay falla cardíaca, tengo que darle tratamiento para su falla. Si es que hay arritmia, tengo que darle tratamiento para la. El pronóstico varía bastante en función a la presentación clínica, la variante de la que hablábamos, la clasificación. Em, no es muy bueno de forma general si es que se trata de la variedad difusa y mientras más comorbilidades hayan o complicaciones propias de la enfermedad, pues peor es el pronóstico. También aquí te dejo algunos indicadores de pobre pronóstico, de mal pronóstico: variedad difusa, enfermedad pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, compromiso cardíaco o renal, gastrointestinal severo, multiorgánico. Mientras mayor sea la persona al inicio de la enfermedad, también mayor riesgo, y anemia. Aquí hay algunos predictores de progresión de EPIT. ¿Cuáles van a ser? Enfermedad difusa, con una duración de enfermedad de menos de 3 a 4 años, es decir, que la progresión así haya sido relativamente rápida. Extensión de PIT que sea mayor al 20% del campo pulmonar, que sea evidenciable en una tomografía, presencia de topoisomerasa 1, justamente porque está asociada a la variante difusa, capacidad vital forzada menor de 70% y presencia de alveolitis activa. Ahora sí, para terminar, pasamos a las preguntitas que se han hecho del tema. Son bastante sencillas, la verdad. Son de los puntos que más hemos estado repitiendo. Así que con todos. Veamos. Primera pregunta. ¿Son mecanismos básicos en la fisiopatología de la esclerosis sistémica? Los que te he estado repitiendo hasta el cansancio. Mira, casi todos te ponen lo mismo, ¿no? Vasculopatía, microangiopatía. Cualquiera de esos puede ser válido. Ok, sigamos, sigamos. El siguiente es lo que está inmunomediado, es decir, la inflamación. Inflamación, inflamación, aquí está vasculopatía, inflamación. Y por último, fibrosis. Entonces la respuesta es la C. Siguiente pregunta. El tratamiento de elección para fenómeno de Raynaud, ay, no sé por qué se pasó una S, pero es fenómeno de Raynaud en pacientes con esclerosis sistémica y en general para fenómeno de Raynaud, si es que hay vasoconstricción, yo quiero que haya vasodilatación para que se irrigue bien. Entonces, lo que le voy a dar es bloqueadores de canales de calcio. En cuanto a inmunosupresores, ¿cuál es el inmunosupresor utilizado para el compromiso severo de la piel? Te dije que eran tres. A ver, veamos cuál de ellos encontramos en un paciente con esclerosis sistémica difusa.
Ciclofosfamida. Aquí, ciclofosfamida. ¿Qué más? ¿Cuál es el examen para diagnosticar hipertensión pulmonar en esclerosis sistémica? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para determinar si es que hay o no hipertensión pulmonar? ¿Qué examen? Cateterismo cardíaco derecho. Mira, aquí en las opciones se habían puesto izquierdo. No te vayas a confundir. Derecho. Ok. Y por último, estas dos preguntitas. En los criterios de clasificación de esclerosis sistémica del 2013 existe uno con mayor puntuación que se considera criterio suficiente. Si tienes ese, ya tienes la enfermedad. ¿Cuál es? El engrosamiento cutáneo. El engrosamiento cutáneo de los dedos a nivel metacarpofalángico. Y por último, uno de los siguientes anticuerpos se encuentra en mayor porcentaje en pacientes con esclerosis sistémica, variedad limitada. Limitada. ¿Cuál es el único? Porque la limitada solo hay un anticuerpo que está más asociado. ¿Cuál es? El anticentrómero. Aquí está. Listo. Eso vendría a ser todo por hoy. Espero que les haya sido útil. Ay, voy a dejar de compartir pantalla y voy a subir el video.